nombre es Aníbal Guerrero, contador público autorizado, abogado litigante y corredor de bienes raíces. En este curso que has tomado, nosotros vamos a iniciar, como todos los cursos que hacemos, a hablar sobre la teoría, explicándote la teoría para que tú entiendas todos los conceptos necesarios para tú poder elaborar una declaración de renta. Bien, de esta forma, una vez presentado, vamos a iniciar el curso de declaración de renta. La declaración de renta no es más que el resumen de los 12 meses que comprenden en el periodo normal de enero a diciembre. La declaración de renta, dice la teoría, que se debe presentar a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. Es importante que nosotros en este curso empecemos a definir algunos conceptos. Repito, la declaración de renta no es más que el resumen de las operaciones contables de la compañía en los periodos de enero a diciembre. Eso es lo que resume la declaración de renta. Vamos a iniciar, como todos los cursos míos, con la teoría, y en el caso de este curso, vamos la segunda parte con la práctica. Vamos a hablar sobre las casillas más importantes de la declaración de renta y sus anexos. ¿Ok? Dice la teoría que toda persona natural que deba cubrir el impuesto por su cuenta o de otras personas presentará por sí mismo o por apoderado debidamente constituido dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de terminación de su año fiscal una declaración jurada de renta en formularios suministrados para tal efecto por la Dirección General de Ingresos. Ojo, empezamos a entender un poco la teoría. Dice, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de terminación de su año fiscal. Hay un problema de costumbre que muchas empresas dejan todo para última hora y entonces el último mes es cuando quieren que el contador público autorizado haga magia. Usted puede preparar su información, tenerla mes a mes revisada por el auditor o por la persona encargada, de forma tal que si tiene toda la información correcta, usted presentar su declaración de renta a más tardar el mes de enero. También es importante explicar que la declaración de renta, tanto persona natural como persona jurídica, usted tendrá algo que le dice la normativa en materia de derecho fiscal, una prórroga. ¿Qué es una prórroga? A usted se le puede conceder 30 días adicionales para la presentación de la declaración de renta. La declaración de renta, persona jurídica, se presenta a más tardar el 31 de marzo y persona natural a más tardar el 15 de marzo. ¿Qué significa? Que si usted hace una prórroga que se hace dentro del mismo sistema iTax, esa prórroga le da 30 días para que usted presente dicho formulario. Pero iniciamos, que es la parte enriquecedora de nuestros cursos, porque de leer lo que aparece en la pantalla, eso lo puede leer cualquier persona. Nosotros como contadores públicos autorizados vamos a hablar sobre nuestra experiencia
y sobre las situaciones que hemos visto en el desarrollo de nuestras funciones. Las personas piensan que al presentar una prórroga tenemos que tener claro lo siguiente. Esa prórroga no es más que la extensión para la presentación de declaración de renta. Lo que muchos contadores a veces no saben o no le dicen a los clientes es que el pago de los impuestos, y entiéndase los impuestos, impuestos causados, impuestos complementarios, aviso de operación, seguro educativo, se tienen que presentar en la fecha que le corresponda. ¿Y cuál es la fecha que se corresponda? 31 de marzo, persona jurídica, y 15 de marzo, persona natural. Eso significa que si yo no pagué en las fechas antes mencionadas las sumas que correspondían, entonces eso a mí me va a acarrear intereses y recargos. Y cuando el dueño de la empresa le pregunte por qué si me había dado un monto del pago de los impuestos, ahora es superior. Si usted no le explican, mi recomendación es que cuando el cliente vaya a presentar una solicitud de prórroga, hágale una carta advirtiéndole que el no pago en las fechas que ya mencioné va a tener como resultado intereses y recargo. Fírmela y que la persona la reciba. Porque muchas veces algunos dueños de empresa dicen sí, hazlo. Pero cuando sale un problema, entonces dice, lo que sucede es que yo no te entendí lo que tú me querías decir. Y como no lo dejó por escrito, entonces el dueño de empresa dice, ahora esa multa, ese recargo, te va a corresponder a ti. Bien. ¿Qué pasa si se pasó el periodo de la declaración de renta y yo no presenté la prórroga? La ley dice que esa empresa tendrá una multa, si es persona jurídica, de $500, si es una declaración de renta, persona natural, de $100. Y esa multa es por no presentar el formulario el 15 de marzo, persona natural, o el 31 de marzo, persona jurídica. Bien, a mí me preguntan a veces personas que sacan aviso de operación. Supongamos, yo saqué un aviso de operación a nombre mío, persona natural, y le puse Fonda La Tableña, número 1. Después saqué otro aviso de operación y puse Fonda La Tableña, número 2. Cuando usted saca varios avisos de operación, usted no es que por cada aviso de operación, si es persona natural, tiene que presentar una declaración de renta. No lo tiene que hacer. Lo que dice la ley, los contribuyentes con más de un negocio o establecimiento deberán presentar una sola declaración de renta para el conjunto de sus ingresos, aun en los casos que por disposiciones especiales se obligue o autorice a llevar contabilidad separada. Usted tiene que llevar una contabilidad separada de cada negocio que tenga. Si tiene un lavauto, si tiene una pizzería, si tiene una fondita, usted tiene que llevar una contabilidad separada de sus operaciones, pero en la declaración de renta usted tiene que
presentarlo en conjunto. Habíamos dicho ya de que los plazos para declarar la persona natural, personas naturales, es la declaración jurada del impuesto sobre la renta de las personas naturales que sean asalariados, profesionales, independientes y comerciantes, debe ser presentada hasta el 15 de marzo siguiente a la terminación de su año fiscal. Aquí vemos el fundamento de derecho. Es sumamente importante que tú que acabas de adquirir este curso, que empieces a comprender el fundamento de derecho. Si tú aprendes desde temprana edad los fundamentos de derecho, no vas a tener problema en la aplicación de la norma. Aquí estamos hablando de la Ley 6 del 2 de febrero del año 2005, artículo 20, el cual modifica el artículo 710 del Código Fiscal. En el caso de que el contribuyente, persona natural, no pueda cumplir con la presentación de su declaración de renta jurada en este plazo, tendrá este mismo término, 15 de marzo siguiente a la terminación de su año fiscal, para solicitar ante la Dirección General de Ingresos una prórroga para la presentación de su declaración. Esto ya lo habíamos mencionado, solamente que estamos siguiendo el orden del escrito. Dice, con la prórroga autorizada por la Dirección General de Ingresos, tendrá un nuevo plazo para presentar su declaración jurada de renta, el cual vencerá el 15 de abril siguiente a la terminación de su año fiscal. ¿Y cuál es el fundamento de derecho? El fundamento de derecho es el artículo 5 de la ley número 52 del 28 de agosto de 2012, el cual modifica el artículo 710 del Código Fiscal. Si bien es cierto, las personas que trabajan la contabilidad no son abogados, pero yo les recomiendo que agarren algún documento, una agenda y todas las leyes relacionadas a la declaración de renta, los impuestos, la vayan poniendo en esa agenda y después crean un folder, crean una carpeta y esas leyes la van imprimiendo y van subrayando las leyes. Esta es la forma más precisa y exacta para decir que ustedes son unos tributaristas. Tributarista es aquel profesional que, no siendo contador, no siendo abogado, corrijo, tiene el dominio de las leyes que aplican su profesión. Bien, en el punto 4 habla sobre plazos para pagar la declaración de renta las personas naturales. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta, la cuota de la Caja de Seguro Social, se deberán pagar la totalidad del impuesto causado en su declaración a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al periodo fiscal. El impuesto estimado de renta, el seguro educativo, liquidados en la declaración jurada del impuesto sobre la renta, deberá pagarse de un solo contado o en 3 partidas, iguales a más tardar en la siguiente fecha: 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre. Yo me lo aprendí de esta manera: 6, que es junio, 9, que es septiembre, 12. 6, 9, 12. Me aprendí yo esto de forma tal que en mi cabeza entendiera que en esas fechas yo debía presentar el impuesto estimado. Bien,
El punto 5 habla preparación y refrendo de las declaraciones de renta por un contador público autorizado. El artículo 22 de la Ley 6 del 2 de febrero del 2005 modifica el artículo 712 del Código Fiscal y el artículo 130 del Decreto Ejecutivo número 170 del 23 de octubre de 1993, reglamentario, el cual establece lo siguiente. Yo te quiero recomendar a ti que has tomado este curso de declaración de renta, que busques el decreto ejecutivo 170 de 23 de octubre de 1993 y que le des una leída. Es muy importante. Eso te va a fortalecer aún más tu curva enseñanza-aprendizaje. El artículo 712 dice: las declaraciones de las rentas serán preparadas y refrendadas por un contador público autorizado en cualquiera de los casos siguientes. A. Cuando se trate de contribuyentes que se dediquen a actividades de cualquier índole cuyo capital sea mayor de 100 balboas. B. Cuando se trate de contribuyentes que tengan un volumen anual de ventas de bienes o servicios mayor de 50,000 balboas. El contador público que con conocimiento, es sumamente importante que nosotros entendamos, primero, la responsabilidad nuestra como contadores públicos autorizados. Y segundo, las sanciones por cada declaración de renta. Dice: el contador público autorizado que con conocimiento o dolo consigne datos falsos en las declaraciones de renta será sancionado con multa de 1,000 a 5,000 balboas por cada declaración de renta en la cual consigne datos falsos, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley 57 de 1958. Y aquí la Ley 57 de 1978 es la ley que crea la profesión del contador público autorizado. Dichas multas serán impuestas por las administraciones provinciales de ingreso en base al artículo 24 del decreto de gabinete 109 de 7 de mayo de 1970. Las personas naturales que solamente reciban ingresos por salarios y otras remuneraciones con retención, ingresos en especies, gastos de representación y dietas, solo podrán deducir gastos en concepto de deducciones personales de las casillas 84 a la 87 y donaciones. Esto lo vamos a ver mejor cuando entremos en la práctica de la declaración de renta. ¿Ok? Forma y presentación y pago. Debe presentar la declaración
y los referidos anexos utilizando medios digitales, ya sea por disquete, magnético o por internet. Cualquier documentación de soporte deberá ser conservada por el contribuyente y estar a disposición de la Dirección General de Ingresos cuando ésta expresamente lo requiere. Para el pago del impuesto sobre declaración de renta, deberá utilizar la boleta de pagos de tributos, el código 101 para el impuesto sobre la renta, el código 319 para el seguro educativo y el 724 para el impuesto de cuotas de seguro social. Usted también podrá hacer el pago si ya que hemos cambiado, la tecnología nos ha mejorado la vida. Usted también puede hacer el pago de sus tributos a través de la página de la Dirección General de Ingresos. Usted lo puede pagar con tarjeta de crédito o a través de pagos por ACH de su propio banco. Es importante, siguiendo la línea de pensamiento de lo que acabo de decir, que la persona tenga claro que si hace el pago por banca en línea, verifique cuánto tiempo le demora ese pago en compensarse. Porque lo que he observado, que hay personas que necesitan un paz y salvo inmediatamente, pero lo hacen por banca en línea y eso se actualiza al día siguiente. Entonces es importante que tengamos presente esa parte. Ahora vamos a hablar un poco sobre la norma contable. El decreto ejecutivo número 98 del 27 de septiembre del 2016, del 2010, corrijo, establece lo siguiente. Artículo 15. El artículo 20 del decreto ejecutivo número 70 de 1993 quedará así. No sé si se han percatado de que a pesar de que nuestra profesión de contador público autorizado trata de números, a la hora de preparar la declaración de renta, tenemos que tener conocimientos legales del Código Fiscal. Entonces, a este es que yo me refería, que ustedes como profesionales de la contabilidad tienen que conocer todos los articulados relacionados a la declaración de renta. El artículo 20 dice contabilidad de ingresos y gastos. En el caso específico de las entidades bancarias reguladas por el decreto ley número 9 del 26 de febrero de 1998, estas quedan facultadas para adoptar como normas técnicas de contabilidad para los registros contables, la preparación de sus estados financieros y demás información requerida sobre sus operaciones, las normas o principios vigentes que se detallan a continuación. La primera, las normas internacionales de contabilidad o de la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad o los principios contables generalmente aceptados por los Estados Unidos, los US GAAP. Los bancos indicarán con anticipación a la Dirección General de Ingresos a cuál de estos sistemas se acogen, el cual deberá ser acorde con el que le han informado a la Superintendencia de Bancos. ¿Okay? El sistema contable. El contribuyente computará sus ingresos, costos y gastos en el año fiscal
en base a registros de contabilidad que utilicen el sistema de devengado sobre la base de las normas internacionales de información financiera o las mejor conocidas como las NIF. El sistema deberá ser homogéneo para los ingresos, costos y para los gastos. La Dirección General de Ingresos podrá autorizar mediante resolución la utilización del sistema de caja de acuerdo con el tipo de actividad económica del contribuyente. El sistema deberá ser homogéneo para los ingresos, costos y gastos. Bien, dice que los contribuyentes que ejerzan profesiones liberales, así como las microempresas, podrán utilizar el sistema de caja sin requerir la autorización previa de la Dirección General de Ingresos. Este sistema deberá ser homogéneo para los ingresos, costos y los gastos. Bien, vamos a explicar un poquitito sobre las profesiones liberales. El principio de caja de efectivo habla de que el sistema de caja, que habla el parágrafo 1 que ven en pantalla, ahí lo que dice es que yo debo reconocer el ingreso no cuando hago la factura, sino cuando me paga el cliente. Y lo que dice la norma es que yo también debo de la misma forma reconocer mis gastos. ¿Y qué significa eso? Que de la misma forma los gastos se van a reconocer no cuando llega la factura de electricidad, sino cuando yo efectivamente la pago. ¿Ok? Es importante entonces también que entendamos que conforme a lo establecido por la resolución 201-454 del 14 de febrero del 2007, la Dirección General de Ingresos hace del conocimiento público ordenar la preparación de las declaraciones de renta en base a los registros de contabilidad que utilicen el sistema de devengado sobre la base de las normas internacionales de información financiera. Todas las personas que facturan anualmente de 1.501.000, 251.000 deberán utilizar las normas internacionales de información financiera, mejor reconocida como las NIF. De la misma manera, la Dirección General de Ingresos autoriza el uso del sistema de caja a las siguientes personas jurídicas: aquellas que estén constituidas como sociedades civiles. ¿Y cuáles son las sociedades civiles? Es la agrupación de profesionales de la contabilidad, profesionales del derecho, arquitectos, ingenieros, médicos. A eso el Código de Comercio le llama sociedades civiles. Y sigue diciendo, y que se dediquen al ejercicio de las profesiones liberales. También, hablando de la utilización del sistema de caja, aquellas que facturen anualmente hasta 250.000 balboas. ¿Ok? Es importante que tengamos presente esto. Cuando nosotros hablamos de tipo de presentación, la declaración de renta, usted podrá presentar varios formatos. La original, que es la declaración de renta que usted hizo en el tiempo estipulado por la ley, pero resulta ser que en la declaración de renta que usted presentó, algo hizo de una forma incorrecta
o que la misma Dirección General de Ingreso le ordenó que corrigiera algo, entonces está la llamada declaración de renta rectificativa, que lo que usted va a hacer es corregir la diferencia de lo que había hecho anteriormente, de forma tal que vuelva a presentar a la Dirección General de Ingresos y usted entonces ya cumple con lo solicitado. Dice que las declaraciones juradas de rentas podrán ser ampliadas o rectificadas por una sola vez. Esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Vuelvo y repito. Las declaraciones juradas de rentas podrán ser ampliadas o rectificadas por una sola vez por el periodo fiscal y dentro de un plazo perentorio de 36 meses, contado a partir del vencimiento del plazo fijado en la ley para la presentación de la declaración jurada original. Y sigue diciendo, la presentación de la declaración rectificativa causará un costo de $100 para personas naturales y 500 balboas para personas jurídicas. Así que si usted piensa hacer una rectificativa, analícelo bien porque tiene un costo inmerso. Las declaraciones rectificativas, sigue diciendo, el contribuyente solo podrá rectificar el impuesto jurado y no deberá anotar valores en el renglón de renta neta gravable estimada. Cuando se rectifique el último año declarado, podrá anotar valores en el impuesto jurado y en la renta neta gravable estimada, siempre y cuando el periodo no haya vencido al momento de su presentación. Bien, siguiendo el instructivo de las declaraciones de renta, usted puede hacer una declaración de renta normal, sin operaciones, y también puede hacer una declaración de renta final. La normal es aquella declaración de renta que usted presenta normalmente con su información, sin operaciones. Vamos a explicar un poquito de eso. Supongamos que una empresa inició operaciones en el año 1, 2 y 3. El año 4 y el año 5 no pudo generar operaciones y en el año 6, 7, 8 siguió operando. Bueno, el hecho de que una empresa no haya tenido movimiento o operaciones, usted como contador tiene la obligación de hacer la declaración de renta de ese año y ponerle sin operaciones. Supongamos que la empresa decidió que ya no va a operar más. Ya la empresa cerró, quebró. Entonces, usted tiene que presentar una declaración de renta que dice final. Y hablemos un poco sobre la declaración de renta final. Dice, es aquella que se presenta que presenta a un contribuyente que cesa operaciones, no deben tener valores de renta neta gravable estimada. Estos contribuyentes deberán presentar su declaración de renta a más tardar 30 días posterior al cierre. Pero entiéndase el cierre de la empresa. Vamos a ver lo que dice, vuelvo y repito, con la teoría. Vamos a dar 45 minutos de la primera parte, después damos otros 45 minutos para no hacerlo tan cansón y después el tiempo que nos tome la declaración de renta. ¿Ok? Bien. El tipo de declarante según la declaración de renta microempresa. La ley 33 del año 2000 dice, y un contribuyente constituido como micro, ley 33 del 2000
a partir de la entrada en vigencia de esta ley e inscrito en el registro empresarial, quedará exento del pago del impuesto sobre la renta durante los 2 primeros años fiscales consecutivos contados a partir de su inscripción. Es importante que nosotros como contadores públicos autorizados, es allí la fortaleza. A veces ustedes escuchan, no, que los grandes tributaristas. Bueno, los grandes tributaristas son aquellas personas que han entendido, comprendido las leyes relacionadas y lo que hacen es que le brindan ese conocimiento, le venden ese conocimiento a sus clientes y por eso le llaman los tributaristas. El tributarista es aquella persona que busca la mejor posición económica para que el cliente pague menos impuestos. En derecho aprendí una frase que se llama alusión, que es pagar menos impuestos dentro del marco legal. Bien, la pymes, cuando hablamos de pymes, es la ley 9 del 12 de enero de 1989. Son las personas jurídicas autorizadas por el Ministerio de Comercio e Industria para operar de acuerdo a lo establecido en la ley 9 del 19 de enero de 1989, publicada en Gaceta Oficial 21.218 de el 23 de enero de 1989. Dirá el contador, licenciado, pero es que usted no está dando un curso de derecho. No. Tú que tomas este curso de declaración de renta, es importante que te leas todos los artículos relacionados a la confección de la declaración de renta. Si tú te lo lees y lo entiendes, entonces podremos decir que has subido no un peldaño, muchos peldaños, y tal vez llegues a la cúspide del conocimiento en materia tributaria. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los contribuyentes. Existen contribuyentes de ITBMS, existen contribuyentes de impuestos de timbres, contribuyentes de impuestos de ITBMS y timbre, exento y no aplica. Más adelante, nosotros vamos a hacer un curso relacionado a los impuestos de el ITBMS, la planilla 03, de forma tal que lo entendamos y sea un complemento para las personas que adquirieron hoy el curso de declaración de renta. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en la primera parte. Vamos a avanzar un poco sobre los gastos, sobre los ingresos, corrijo, que se pueden poner en las declaraciones de renta. Vamos a ver los primeros: salarios y otras remuneraciones con retención. Dice, registre el total de los ingresos del periodo por concepto de salarios y otras remuneraciones con retención que reciba de su empleador. Recuerden, aquí es una persona asalariada, usted debe poner lo que recibió de su empleador. Yo le recomiendo que si usted tiene que hacer una declaración de renta y es asalariado porque usted quiera acogerse los beneficios de la nueva ley que salió, de los gastos escolares, de los intereses preferenciales, de los gastos médicos, usted solicite una carta a su empresa donde le detalle los gastos relacionados, los ingresos relacionados a el año en que está presentando. Sigue diciendo otras remuneraciones personales sin retención. Dice el enunciado, registre el total de los ingresos del periodo por concepto de otras remuneraciones personales
sin retención que reciba de su empleador, los ingresos en especie, todo eso debe estar reflejado en la carta que la empresa le hace a usted. Las retenciones, remuneraciones sin retención, los ingresos en especie, los gastos de representación y las dietas. ¿Ok? Y aquí sigue diciendo el enunciado los otros diferentes ingresos, actividad agropecuaria, registre el total de los ingresos obtenidos durante el periodo por actividades agropecuarias. Constituyen productos agropecuarios, entre otros, los agrícolas, pecuarios, avícolas, acuícolas, los productores de la pesca y caza y aquellos otros de similar naturaleza en estado natural. Usted también va a registrar en su declaración de renta honorarios por comisiones. Y vamos a hablar un poquito de los honorarios por comisiones. Supongamos usted es una agencia de viaje. Usted vende boletos aéreos, usted vende cruceros. Vendió un paquete turístico en 3.500. La empresa recibe de la persona que compró el paquete turístico 3.500. Pero en mi declaración de renta yo no voy a poner los 3.500 como ingreso mío. ¿Y por qué no lo puedo poner? Porque a mí, por decir algo, me toca solamente el 10%. Entonces vamos a ver, cuando preparemos la declaración de renta, cómo se pone en la misma lo que yo cobré versus lo que yo me gané. A eso es lo que habla nuestra legislación, honorarios por comisiones. ¿Ok? Aquí habla también de los corredores de bienes raíces, las agencias de viaje que estamos explicando. ¿Ok? También todos los ingresos que usted tenga por servicios profesionales, alquiler habitacional, alquiler comercial, intereses y otros ingresos financieros. ¿Cuáles son los intereses y otros ingresos financieros? Si usted tiene una cuenta de ahorro, un plazo fijo, todos los meses esa cuenta le genera un ingreso. A pesar de ser un ingreso pasivo, usted tiene que reportarlo en su declaración de renta. Seguimos entonces con los ingresos de ganancia de capital. Otros ingresos, los otros ingresos son ingresos extraordinarios, no contemplados y que no está relacionado con el giro normal del negocio. La venta y prestación de servicios menos las devoluciones y descuentos, el total de ingresos menos los ingresos exentos. Aquí nosotros tenemos una serie de información que en el siguiente módulo, en el módulo número 2, vamos a terminar hasta el minuto 45, la primera parte relacionado a la parte teórica. Los dos módulos vamos a quitar la camarita que aparece en la parte superior para poder explicar mejor, ya que vamos a ampliar, vamos a presentar una declaración de renta y empezaremos a medida que vamos línea por línea explicando todos los aspectos importantes relacionados a la declaración de renta.